Dicen que algunos perros nacen para dar amor, pero otros son obligados a convertirse en armas. Este es el caso de Toro, un pitbull que fue usado por su dueño para intimidar personas y participar en atracos en plena calle. Era un perro temido, agresivo, marcado por la violencia y el miedo. Pero lo que te voy a contar hoy demuestra que incluso en medio de la oscuridad más profunda, siempre puede existir una segunda oportunidad. Quédate hasta el final porque esta historia no solo te va a sorprender, te va a emocionar hasta las lágrimas. Todo comenzó en un barrio olvidado de la ciudad, donde las casas parecían sobrevivir más por inercia que por cuidado. Allí vivía Julián, al que todos conocían como el Flaco. A pesar de tener apenas 30 y pocos años, su cuerpo estaba consumido por las drogas y la delincuencia. Sus ojos siempre rojos, sus manos temblorosas, su andar torcido como si la vida le pesara demasiado. Pero detrás de esa figura frágil había un hombre violento, peligroso, capaz de cualquier cosa con tal de conseguir dinero para la siguiente dosis. El Flaco había encontrado en Toro un cómplice. No uno elegido con cariño, sino un cachorro comprado de manera ilegal, arrancado de su madre demasiado pronto. Desde el primer día, el perro aprendió que las caricias no existían, que las voces humanas eran gritos, y que la única forma de sobrevivir era obedecer. El Flaco lo adiestró con golpes, cadenas y hambre. Cada vez que Toro se mostraba dócil, recibía castigos. Cada vez que mostraba los dientes, era premiado con comida. Así, lo que debió ser un compañero de vida se convirtió en un reflejo de la violencia de su dueño. Con el paso del tiempo, Toro se volvió temido en el barrio. La gente lo veía pasar con la cabeza baja y los músculos tensos, como un soldado preparado para atacar en cualquier momento. No era raro escuchar a vecinos contar historias de cómo el Flaco lo usaba en sus atracos. Se decía que empujaba a Toro hacia sus víctimas, que lo dejaba gruñir a centímetros de sus rostros mientras él les exigía dinero o pertenencias. Más de una vez, el perro fue visto saltando sobre cercas para amedrentar a quienes osaban desafiar al Flaco. Había un episodio que todos recordaban. Una tarde, en la puerta de un pequeño almacén, el Flaco intentó asaltar a un repartidor. La víctima, aterrado, dudó en entregar el dinero. Bastó con que el pitbull se lanzara hacia adelante, mostrando sus colmillos, para que el hombre se rindiera al instante. Nadie lo olvidó, porque ese día Toro no solo ladró. Mordió la manga del repartidor, rasgando la tela y dejando marcas en la piel. Para el barrio, desde ese momento, Toro ya no era solo un perro peligroso, era cómplice de un criminal. Lo que nadie entendía era que detrás de cada gruñido había miedo. Toro no elegía, solo respondía al entorno que le había tocado vivir. En su corazón, latía un deseo que nunca había conocido, el de sentirse amado, cuidado, seguro. Pero en ese entonces, esa posibilidad estaba tan lejana como la libertad misma. La vida con el Flaco era una rutina de oscuridad. Días enteros atado con una cadena corta, noches en las que lo arrastraban por callejones fríos. Y cuando había un atraco, la correa se tensaba con fuerza y el perro era lanzado al frente como si fuera un arma viva. La policía ya tenía al Flaco bajo la lupa. Las denuncias se acumulaban. Robos, venta de drogas, violencia. Y siempre estaba el mismo perro a su lado. Los vecinos vivían con miedo. Los niños aprendieron a cruzar la calle cuando veían a Toro. Algunos adultos hablaban de organizarse para hacer algo con ese animal, porque lo consideraban una amenaza constante. Pero nadie se atrevía. Sabían que enfrentarse al Flaco era meterse en problemas más grandes. Una noche, todo cambió. El Flaco había planeado un asalto junto a dos conocidos. Llevaba a Toro con él, como siempre, para intimidar. Pero lo que no sabía era que la policía lo estaba siguiendo de cerca. Cuando intentó atracar a un joven en una esquina mal iluminada, las sirenas encendieron el callejón. El Flaco intentó huir, pero fue reducido al suelo. Toro ladraba desesperado, tirando de la correa, sin entender qué pasaba. En medio de los gritos, las luces rojas y azules, el pitbull fue arrastrado por agentes hacia una camioneta. Para Toro, aquello fue confusión absoluta. El único humano que conocía estaba siendo llevado lejos, y él quedaba rodeado de extraños que lo miraban con desconfianza. No había consuelo, no había comprensión. Solo miedo y enojo. El Flaco fue condenado y enviado a prisión. Su vida de excesos y crímenes había llegado a un punto sin retorno. Y Toro, su sombra fiel, quedó abandonado en manos de la policía.
El informe era claro. Perro peligroso, involucrado en actividades delictivas. Se recomienda evaluación inmediata. Fue trasladado a un pequeño refugio temporal, una especie de jaula improvisada en las instalaciones policiales. Allí, rodeado de ladridos de otros perros, comenzó un nuevo capítulo de su vida. Pero no era un capítulo esperanzador. Para muchos, Toro ya no tenía remedio. Cada vez que alguien se acercaba a su jaula, lanzaba mordidas contra las rejas, gruñía con furia, golpeaba con las patas. Los oficiales lo miraban con desdén. Ese perro está perdido. Mejor dormirlo antes de que ataque a alguien más. Nadie veía en él un animal herido, solo un peligro que debía ser eliminado. Pero entre todas esas voces de condena, apareció una distinta. Una llamada que cambiaría el rumbo de su destino. Una mujer llamada Valeria, veterinaria y activista, recibió el aviso. Tenemos un pitbull complicado. Nadie lo quiere. Lo más seguro es que lo sacrifiquen. Necesitamos tu ayuda. Valeria había dedicado años a rescatar animales maltratados. Había visto heridas físicas terribles, cicatrices que hablaban de cadenas y fuego, de hambre y golpes. Pero lo que encontró al pararse frente a la jaula de Toro no era solo un perro agresivo. Era un alma rota. Sus ojos, aunque brillaban de rabia, escondían un dolor profundo, una historia que pedía a gritos otra oportunidad. Se agachó frente a él y, en lugar de gritarle, le habló con calma. Sé que has visto lo peor de los humanos. Pero quiero mostrarte que no todos somos iguales. Toro respondió con un gruñido feroz, golpeando la reja con las patas. Valeria no retrocedió. Sabía que ese animal no era un monstruo, sino una víctima. Y aunque los demás lo daban por perdido, ella estaba dispuesta a luchar hasta el final para demostrar que incluso los perros usados en la oscuridad pueden encontrar la luz. Ese fue el verdadero inicio de esta historia. Una historia que nos recuerda que los animales no nacen malos. Son las manos humanas las que los moldean, y también las que pueden devolverles la esperanza. Cuando Valeria tomó la decisión de llevar a Toro consigo, no faltaron advertencias. Ese perro es un caso perdido, le dijo un agente. Está acostumbrado a la violencia, no lo vas a cambiar. Incluso dentro del refugio, algunos voluntarios la miraban con incredulidad. ¿Por qué gastar energía en un pitbull que ya había mordido personas, que había sido usado en atracos, que era temido en todo el barrio? Pero Valeria no creía en causas perdidas. Si había algo que había aprendido en sus años de rescate era que, detrás de cada ladrido agresivo, siempre había una historia de dolor. El primer viaje de Toro hacia su nueva vida fue tenso. Lo subieron a una jaula metálica en la parte trasera de una camioneta. Sus ojos ardían de furia y miedo, mientras gruñía con cada bache del camino. Valeria condujo en silencio, hablándole suavemente cada cierto tiempo. Tranquilo, ¿estás seguro? Ya no tienes que pelear más. El perro no entendía sus palabras, pero poco a poco fue reconociendo un tono distinto al que estaba acostumbrado. No era un grito ni una amenaza. Era calma. Al llegar a la pequeña clínica que también servía como refugio, Valeria lo instaló en un espacio aparte, lejos de los demás animales. Sabía que no podía arriesgarse a una pelea o a un accidente. Toro necesitaba tiempo, paciencia, rutina. Y sobre todo, necesitaba volver a aprender lo que era ser un perro. Los primeros días fueron una batalla silenciosa. Cada vez que alguien se acercaba a dejarle comida o agua, Toro gruñía, saltaba contra las rejas, lanzaba mordidas al aire. Su cuerpo estaba en alerta constante. No dormía profundamente. Siempre vigilaba, siempre esperando un ataque. Valeria se sentaba frente a su jaula durante largos ratos, sin intentar tocarlo, solo hablándole con voz suave. A veces le leía en voz alta pequeños fragmentos de libros, otras simplemente se quedaba allí, demostrando que no iba a hacerle daño. Hubo momentos de retroceso. Una tarde, cuando un voluntario intentó cambiarle la manta del suelo, Toro se lanzó con tal violencia contra las rejas que casi logra morderle la mano. El chico se asustó tanto que juró no volver a acercarse. Valeria sabía que esa reacción no era maldad, era miedo. Cada objeto nuevo, cada movimiento brusco, le recordaba los años de maltrato con el flaco. El proceso de rehabilitación se convirtió en un viaje de pequeñas victorias. La primera vez que Toro comió sin gruñir mientras Valeria estaba cerca. El primer día que se acostó de lado, mostrando el vientre, aunque solo fuera por segundos. La primera vez que aceptó una galleta desde su mano, sin lanzarse a morderla con rabia.
Cada uno de esos momentos era celebrado como un triunfo enorme. Valeria no trabajaba sola. Con ella colaboraban psicólogos caninos, entrenadores especializados y voluntarios que creían en la misión de dar segundas oportunidades. Pero aún así, no todos confiaban en que Toro pudiera transformarse. Había noches en que la veterinaria se quedaba sola, sentada en el suelo frente a la jaula, con lágrimas en los ojos, preguntándose si estaba luchando contra lo imposible. Una madrugada, después de una jornada agotadora en la clínica, Valeria decidió probar algo diferente. Se sentó frente a la jaula con una taza de té y comenzó a tararear una canción suave, una melodía que su madre solía cantarle de niña. Al principio, Toro gruñó, confundido. Pero poco a poco, sus ladridos se apagaron. Sus orejas se inclinaron hacia adelante, curioso. Por primera vez en semanas, el pitbull no reaccionaba con furia, sino con atención. Fue un instante breve, pero suficiente para que Valeria entendiera que había un camino. El cambio no fue de un día para otro. Pasaron meses de paciencia, rutinas y terapias. Aprendió a caminar de nuevo con correa, sin tirones, sin ataques. Descubrió juguetes, pelotas, objetos que nunca había tenido. Se sorprendió al experimentar caricias, y aunque al principio se tensaba como si esperara un golpe, con el tiempo comenzó a relajarse. Hubo un momento que marcó un antes y un después. Un voluntario, sin darse cuenta, dejó caer un plato metálico al suelo. El ruido fuerte hizo que Toro se sobresaltara. En otro tiempo, eso habría significado un ataque inmediato. Pero esa vez, el pitbull retrocedió, se quedó inmóvil, y después buscó con la mirada a Valeria. Fue como si estuviera preguntándole, ¿está bien? ¿Estoy seguro? Y al recibir una sonrisa tranquila de su cuidadora, se calmó. Ese día, Valeria supo que la confianza comenzaba a florecer. Poco a poco, Toro pasó de la jaula a los paseos en el patio, de la correa corta a caminar junto a Valeria sin tensión. Ya no gruñía cada vez que alguien se acercaba. Incluso empezó a tolerar la presencia de otros perros. La transformación era lenta, pero evidente. Algunos seguían dudando. Es un pitbull, nunca dejará de ser peligroso, murmuraban. Pero Valeria veía otra cosa. Veía un alma que había sufrido, que había sido usada como herramienta de violencia, y que ahora estaba descubriendo lo que significaba la confianza, la ternura, la seguridad. El día más esperado llegó en una tarde soleada. Valeria abrió la puerta del patio y se sentó en el césped. Toro salió, caminó lentamente, y tras unos segundos de duda, apoyó su cabeza sobre las piernas de la veterinaria. No hubo gruñidos, no hubo miedo. Solo un gesto de rendición, de aceptación. Valeria rompió en lágrimas. Sabía que aún había camino por recorrer, pero ese momento confirmaba que Toro ya no era el mismo perro. Lo que nadie sospechaba entonces era que ese pitbull, que había sido usado en atracos para intimidar a inocentes, estaba destinado a convertirse en lo opuesto, un embajador de esperanza. El día en que Toro apoyó la cabeza en las piernas de Valeria no fue el final de la historia, sino el verdadero comienzo. A partir de ese gesto, el proceso de transformación se aceleró. Ya no se trataba de un animal que solo respondía al miedo, sino de un perro que, por primera vez, se permitía confiar. Valeria, con su paciencia infinita, vio en ese instante la semilla de algo mucho más grande. La posibilidad de que Toro no solo sanara, sino que ayudara a sanar a otros. El entrenamiento continuó, pero esta vez con un nuevo propósito. Valeria comenzó a introducir ejercicios de socialización más complejos. Invitó a niños de familias cercanas al refugio para que, con supervisión, pudieran acercarse a Toro. Al principio, el pitbull permanecía inmóvil, observando, sin saber cómo reaccionar a esas manos pequeñas que intentaban tocarlo. Pero con el tiempo, sus gruñidos se convirtieron en suspiros, y sus ojos, antes llenos de tormenta, empezaron a suavizarse. Valeria notó algo especial. Toro parecía tener una sensibilidad particular hacia los niños. Era como si, de algún modo, entendiera su fragilidad. Aunque aún se tensaba con adultos desconocidos, frente a los pequeños mostraba una calma inesperada. Esa fue la señal que llevó a Valeria a tomar una decisión arriesgada y hermosa. Preparar a Toro para convertirse en perro de apoyo emocional. El proceso fue largo. Involucró sesiones con especialistas en conducta canina, pruebas de tolerancia a ruidos, ejercicios de obediencia avanzada. Hubo momentos difíciles,
Pero la diferencia era clara. Toro ya no aprendía por miedo, sino por confianza. Cada logro era reforzado con cariño, juegos y palabras amables. Lo que un día fue un perro de la calle, usado para atracos, se estaba convirtiendo en un compañero terapéutico. La primera vez que Valeria llevó a Toro a un hospital fue un momento de tensión. Era un área pediátrica, llena de niños luchando contra enfermedades duras como el cáncer. Los doctores y enfermeras tenían dudas. ¿Un pitbull aquí dentro? ¿Y si algo sale mal? Pero Valeria respondió con firmeza. Confíen. Toro no es el mismo perro que conocieron en los informes de la policía. Él tiene una misión ahora. Entraron a una habitación pequeña donde una niña de unos 8 años, llamada Sofía, estaba conectada a suero. Su mirada apagada reflejaba meses de tratamientos, dolor y cansancio. Cuando Toro se acercó, la niña se encogió un poco, temerosa. El pitbull, como si entendiera su miedo, se detuvo a unos pasos, bajó la cabeza y se echó en el suelo. No ladró, no gruñó. Solo se quedó allí, tranquilo, esperando. Sofía lo miró durante largos segundos, hasta que finalmente extendió su mano. Valeria contuvo la respiración. Toro se acercó despacio, olfateó, y en un gesto inesperado, lamió suavemente los dedos de la niña. Fue como si en ese instante una chispa encendiera su rostro. Por primera vez en semanas, Sofía sonrió. Ese momento marcó un antes y un después. Toro comenzó a visitar regularmente el hospital junto a Valeria. Los niños lo esperaban con ansias, algunos con dibujos que le regalaban, otros con tímidas caricias. El perro que una vez fue símbolo de miedo se había convertido en símbolo de esperanza. Su sola presencia traía alegría a pasillos llenos de dolor. Cada historia con Toro era un milagro pequeño. Un niño que no quería hablar, de pronto contaba historias mientras acariciaba su cabeza. Una madre desesperada rompía en lágrimas al ver cómo su hijo, por fin, volvía a sonreír. Incluso los médicos admitieron que, aunque no había explicación científica suficiente, la visita de Toro mejoraba el ánimo y la recuperación de muchos pacientes. Valeria no podía evitar emocionarse cada vez que recordaba de dónde venía ese perro. De atracos, drogas y violencia. A salas de hospital, abrazos y risas de niños. Era la prueba viviente de que nadie, ni humano ni animal, está condenado para siempre a su pasado. Con amor, paciencia y segundas oportunidades, la vida puede cambiar de manera radical. Con el tiempo, Toro se convirtió en una especie de celebridad local. Las noticias contaban su historia, los periódicos hablaban del pitbull que pasó de ser un arma a ser un ángel de 4 patas. Muchas personas que antes lo temían se acercaban ahora a agradecerle a Valeria por no haberlo abandonado. Pero lo más importante no eran los titulares, sino las huellas invisibles que Toro dejaba en cada corazón que tocaba. En cada niño que volvía a reír. En cada familia que encontraba un respiro en medio del dolor. En cada voluntario que, al verlo, recordaba por qué había elegido luchar por los animales. Toro nunca olvidó a Valeria. Cada vez que ella lo miraba, veía en sus ojos un agradecimiento eterno. Ella no solo le había salvado la vida, le había dado un propósito. Y es aquí donde esta historia nos deja una reflexión profunda. ¿Cuántos perros como Toro están allá afuera, esperando una segunda oportunidad? ¿Cuántos han sido juzgados solo por su raza o por el entorno en el que crecieron? La violencia no los define, las segundas oportunidades sí. Toro nos enseña que incluso los corazones más heridos pueden sanar, y que a veces los animales que más miedo nos inspiran son los que más amor tienen para dar. En cada ladrido tranquilo, en cada lamido suave, en cada mirada serena, Toro no solo cuenta su historia, también nos recuerda la nuestra. Porque todos, en algún momento, hemos necesitado que alguien crea en nosotros cuando ni nosotros mismos podíamos hacerlo. Si esta historia tocó tu corazón, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad. Este es Perros que Escuchan, un lugar donde cada semana compartimos relatos reales de perros que cambiaron destinos humanos y que nos recuerdan que los animales también tienen voz, aunque no hablen. Índice hacia derecha, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario. ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Conoces algún perro que haya transformado la vida de alguien? Tu participación no solo mantiene vivo este canal, también da más fuerza a las voces de esos animales que necesitan ser escuchados. Recuerda siempre nuestro lema. Ellos nos escuchan, aunque no hablen.